Autoridades de la Policía Nacional Civil recordaron a la población que continúan los operativos de verificación a nivel nacional para consignar a personas que no respeten la ley seca, tanto a vendedores de licor como a los consumidores. A partir de este 1 de mayo, el horario de la ley seca es de 21 horas 9 de la noche a 6 de la mañana todos los días. Y estaremos verificando. Nosotros como institución policial no pretendemos elevar una cifra en cuanto a personas detenidas. Hacemos un llamado a la población y recordemos, esta es una responsabilidad compartida. El buen ciudadano acata las disposiciones establecidas. Nosotros como Policía Nacional Civil continuaremos realizando el trabajo que nos corresponde en cuanto a la verificación del no consumo de bebidas embriagantes en la vía pública y respetando, por supuesto, los horarios establecidos a través de las disposiciones ya dadas a conocer. Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil, indica que durante los 15 días del estado de prevención fueron capturados más de 200 personas por violar la ley seca, y en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Izabal, Alta Verapaz, Chiquimula, Zacapa y Jutiapa fueron donde se reportó el mayor número de capturados. Bueno, hay modificación entonces a partir de mañana, es decir, dentro de pocas horas al final de cuentas. Este tema de la ley seca nos da para hablar y analizar algunas situaciones porque estamos en plena pandemia del COVID-19. Solo como un dato que en este momento casi que se hace dato perturbador para nuestro contexto, países europeos, Italia, Francia, España, Alemania, mantienen hasta un toque de queda y aquí liberamos. No sé, ¿qué te parece? Así es, Julio. Estas son las nuevas disposiciones que se han establecido. Recordemos que cuando la ley seca se estableció que sería de 6 de la tarde a 6 de la mañana, fue por el estado de prevención que se dio a conocer por el presidente, también como una forma de poder contener la pandemia y esa ola de contagios que se habían generado después de la Semana Santa. Ayer él en cadena nacional indicaba que no se iba a ampliar el estado de prevención y por lo tanto entonces las modificaciones o las disposiciones que se habían tomado en ese momento pues ya no quedaban vigentes. Una de ellas, la ley seca, que se queda como estaba anteriormente, que era hasta las 9 de la noche. Eso fue lo que pasó. A veces pareciera ser que es más importante el tema de que a qué horas y cuánto va a durar la ley seca, que cuánto va a durar el tema de la pandemia, que cuándo se va a regresar a trabajar de una manera normal o cuándo se va a regresar a las aulas de escuelas, de colegios y de universidades. Pero bueno, ahí está. Vamos con unos datos de contexto. Comencemos con los datos. Me parece muy bien, ahí los tiene usted en pantalla. Sandy, hoy es el último día del estado de prevención impuesto por el gobierno a efecto de disminuir, o al menos tratarlo, ¿verdad?, la expansión del COVID-19. Dentro de las medidas más visibles a la población está la mayor flexibilidad en el horario de la ley seca. Flexibilizar el horario de la ley seca en cuanto a la venta y consumo de licor puede también llegar a ser una medida quizá contraproducente para prevenir la pandemia en este momento. Mientras más tiempo se pueda sociabilizar, tanto comprando como consumiendo licor, es mayor la posibilidad de que se celebren reuniones públicas, reuniones familiares, reuniones secretas, como usted quiera, masivas, y en donde en ese número de personas compartiendo al calor de los tragos de cualquier bebida alcohólica, se puede ir colando fácilmente y expandiendo el COVID-19. Totalmente, Julio, pero mira, realmente yo creo, o no sé cuál también será tu punto de vista, pero independientemente de qué hora se establezca una ley seca, igual siempre van a encontrar, exactamente, si la establecieron a las 6, en el día se reunían las personas. O compran tomaban, para la noche. Exactamente, entonces tomaban, iban a los lugares donde venden estas bebidas, ahorita a las 9, pues bueno, solo adaptan el horario, ¿no? Entonces, ¿qué tanta variación pueden tener o qué tanto puede marcar? No sé. Yo creo que sí, fíjate, porque por lo menos lo que ya no se hacía en público, es decir, en restaurantes, en bares, en discotecas, qué sé yo, lo que esté funcionando en este momento, ahora se extiende un par de horas más, ¿verdad? De las 19 horas hasta las 21 horas. Esos 120 minutos pueden marcar diferencia día con día a lo largo de las semanas o de los meses en la situación que tenemos en este momento en la cual vemos ese repunte de contagios de COVID-19 en Guatemala. Ahí es donde particularmente en ese aspecto veo yo la peligrosidad. Lo otro pues es lo que ya tenemos, tienes tu razón. Independientemente de la hora que sea impuesta la ley seca, la gente va a tener, si quiere consumir,
pues va a comprar antes o va a prevenir para poder hacerlo en una reunión en su casa o en donde se vayan a reunir efectivamente. Pero el consumo público es el que siento yo, al menos eso percibo, que podría facilitar la expansión de la enfermedad. Sí, porque sabemos también que las personas cuando ya empiezan pues con echarse los tragos, ¿no? Literal. Pues bueno, ya ni piensan en protegerse, en usar mascarilla. Piensan en abrazarse no, inclusive. Hombre, exactamente. Entonces ahí va cambiando el comportamiento y se convierte también en pues un peligro, ¿no? Aparte de ello, recordemos que hay lugares donde también era importante que pudieran seguir estas investigaciones y que se pudiera denunciar. Porque independientemente de la hora que se estableciera la ley seca, hay lugares también donde recordemos que seguían, ¿no? Sin importarle la ley seca. Eventos que también se hacían de esa forma sin importar que existiera una ley seca. Algunos pues fueron cachados, otros no. Entonces, ¿cómo controlas esta situación también? Porque no vas a tener a la policía solo viendo el cumplimiento de la ley seca. No. Pero poniéndolo, digamos, en un panorama no tan negativo, digamos que ahora hay 2 horas más en plena tercera ola de la pandemia, donde existe el riesgo de contagiarse de una manera más fácil para el que quiera, ¿no? Para el que no se cuide, para el que también ande en este tipo de reuniones, en este tipo de lugares, que al final de cuentas eso sí ya es una libre decisión o un libre albedrío de cada uno de nosotros. Es una responsabilidad individual, Así Julio. es. Mira, recordemos que también quienes se dedican al negocio o trabajan en el tema nocturno, las discotecas, a ellos sí les los conviene, bares, obviamente. Sí les conviene, pero aparte de ello, recordarás tú que ya se había establecido este horario a las 9 de la noche. Anteriormente sí. Y pues estaban pidiendo que se extendiera todavía, entonces hasta extenderlo más no sé qué tan conveniente podría ser. Una observación personal, yo no digo que no, y bueno, y después hasta que la quiten si quieren, pero después, en este momento en el cual el repunte de casos es más alto, es más agudo que nunca, ni la primera ni la segunda, sino que ahora en la tercera ola vemos esta cantidad de casos de infectados detectados en Guatemala, pues como que si se podía escoger un mal momento para hacerlo, se escogió este que es el peor. ¿Qué te parece si vamos con más datos? Yo creo que sí, me parece importante, el contexto siempre es vital. Y es que, Sandy, televidentes, hasta antes de la pandemia del COVID-19, la ley seca en Guatemala entraba en vigencia a partir de la 1 de la mañana. Sin embargo, la vigencia actual es a partir de las 21 horas, a partir de mañana sábado, ¿no? En Guatemala se flexibiliza la posibilidad con esto de las reuniones sociales a través de extender nuevamente el horario de la ley seca por 2 horas más, pero por ejemplo, no se permite el regreso a clases, entonces aquí es donde yo veo la contradicción de situaciones. También hay que mencionar, Sandy, que Guatemala no es el único país en el mundo en tomar este tipo de medidas. Es una situación que se ha vuelto común en América Latina y en otras partes. Sin embargo, países europeos, entre ellos Italia, Alemania y Francia, mantienen medidas estrictas ante la tercera ola del COVID-19. Entre ellas mantienen vigente un toque de queda. Y los países que han liberado, entiéndase, por ejemplo, a gran escala, Brasil y la India, son donde más están muriendo personas de COVID-19. Cuando tú haces ese análisis simple, lógico, de puro sentido común, pues por el propio peso cae que tal vez la ley seca hubiese sido algo que mientras más la cortes mejor, porque es menos posibilidad, al menos en público, que sigas reunido. Ya en casa es otra cosa, ¿no? Exactamente. Julio, pero también el tema de la ley seca va ligado con otros temas, ¿no? Sí, Sandy. Con otras restricciones. Por ejemplo, cuando se estableció la ley seca, pero también se hizo un toque de queda, bueno, iban ligados. Es que no podía salir ni podías exactamente tener reuniones y todo porque había un horario en el cual tenías que estar en casa. Entonces, va ligado realmente. Controlas. Por Y por eso te mencionaba 2 veces el ejemplo de estos países europeos. Controlan a través hasta de ese toque de queda, porque va ligado una cosa con la otra. Bueno, sin embargo, esto es lo que va a pasar. Veremos en las próximas 2 semanas cómo está el repunte de casos del COVID-19 o si por el contrario, de una manera sorprendente, se logra detener la expansión del COVID-19 en Guatemala. Damos por finalizado el tema. Por supuesto. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresamos para hablar también sobre, mañana es el Día del Trabajo, pero hay un sector que solicita mejores condiciones laborales. Fuera de ese sector, ya ves, esto se vuelve algo general, pero hablaremos específicamente de las empleadas domésticas. Exactamente, después del corte. Pues sí, correcto. No cambia, recuerde que somos a la medida.